Veíamos en clases anteriores cómo desde un archivo, según unas sentencias SQL, creábamos una base de datos por defecto y tal vez no entendíamos cuál era el procedimiento o qué era lo que está sucediendo y solamente seguíamos los pasos. Vamos a encargarnos en esta clase de aprender cómo crear una base de datos de las dos diferentes formas que podemos hacer, con código o directamente utilizando Workbench. Así que lo primero que vamos a tener en este caso es abierto MySQL de Workbench, tener una conexión con nuestro servidor local, agregando la clave que nos pide y tener corriendo el servidor respectivamente. Vemos que hay una nueva pestaña que siempre se genera por defecto porque vamos a necesitar justamente este espacio para traer la información de la base de datos que queremos trabajar. Así que primero que nada vamos a hacer la primera forma. Incluso la primera forma contiene la segunda forma de nosotros crear o manipular la base de datos. Sin embargo, la primera forma que vamos a evaluar en unos segundos es como nosotros creamos la base de datos por defecto. Y luego nosotros podemos mejorar o podemos utilizar la palabra personalizar el query o la sentencia para crear dicha base de datos. Así que para crear una base de datos desde cero en MySQL Workbench, vamos a hacer clic en este icono que dice crear un nuevo esquema en el servidor conectado. Es un icono que parece unos cilindros anidados. Así que si hacemos clic aquí, nos lleva a esta nueva sección donde vamos a escoger un nombre para la base de datos. Sin embargo, puedes ver que está haciendo referencia a crear una nueva esquema. Básicamente, estas palabras son sinónimos. Estamos hablando de esquema y base de datos. De hecho, vamos a ver que por código podemos crear tanto una como otra y vamos a tener el mismo efecto. Por ahora no nos vamos a centrar en esta sección de collation, sino vamos a agregar un nuevo nombre para nuestra base de datos. Recuerda que en algunas partes o algunas personas que han trabajado en base de datos desde hace tiempo llaman a dicha base de datos como esquemas. Sin embargo, estamos haciendo referencia al mismo trabajo, base de datos o esquemas. Así que en este caso vamos a llamar a esta base de datos prueba-base de datos y simplemente hacemos clic en apply que se encuentra en esta sección. Al momento de nosotros ingresar el nombre de la base de datos, pueden salir este tipo de mensajes. Nosotros tenemos configurado el servidor de MySQL para que el nombre de las bases de datos que nosotros ingresemos estén todas en minúscula, como hace referencia a este mensaje. De igual manera, no te preocupes que estos mensajes o estas cajas de diálogo están en inglés. Por lo general siempre nos colocan ejemplos de qué es lo que está sucediendo y a qué tenemos que prestarle atención. En este caso nos dice que tenemos que cambiar la forma como nosotros escribimos el nombre de la base de datos. Como vemos, él inmediatamente modifica la sentencia a prueba-bd, ya que es un estándar que viene por defecto en SQL Workbench. Ahora veníamos hablando de que las dos versiones o las dos formas en que nosotros podemos crear base de datos están anidadas, siendo la visual, si se quiere decir de esa forma, la principal y el código, como viene dado en este caso, después de nosotros hacer ciertos pasos. Aquí nosotros podemos modificar esta sentencia para configurarlo o personalizarlo según nosotros deseemos. En este caso dice review the SQL script to be applied on the database, es decir, podemos nosotros mejorar o personalizar la información que estamos ingresando antes de que se ejecute. Es una opción que nos da por defecto MySQL Workbench. Así que nosotros no deseamos por ahora agregar una nueva característica, simplemente hacemos clic en Apply. Al momento de hacer clic se ejecutan todas las sentencias necesarias y se ha ejecutado exitosamente la nueva base de datos. De hecho, si nosotros nos fijamos en la sección de esquemas, que es base de datos, vemos la nueva base de datos, prueba-bd. Así que podemos cerrar esta sección por ahora y enfocarnos en agregar un query. Nosotros sabemos que si hacemos doble clic a una base de datos, de esa forma referenciamos la información que estamos trayendo. Sin embargo, lo podemos también hacer por código, que es la convención general para nosotros como desarrolladores o programadores. En este caso, vamos a utilizar la palabra clave use y luego el nombre de la base de datos a la que queremos hacer referencia. En este caso es prueba-bd. Si nosotros hacemos esto, al momento que yo ejecute Enter, quiero que veas o centres la vista en esta sección. Si nosotros ejecutamos haciendo clic en el rayo, vemos que inmediatamente ha cambiado el foco o se ha colocado en negrita la base de datos a la que nosotros estamos haciendo referencia. Y ahora podemos sacar o consultar, como se conoce al proceso de nosotros traer información a dicha base de datos. Y vemos que se ha ejecutado exitosamente porque nos hace referencia en el output. De igual manera nosotros podemos crear dicha base de datos por código, como veíamos. Vamos a intentar crear la misma base de datos que nosotros hicimos. En este caso sabemos que vamos a colocar las palabras claves en mayúscula y si nosotros colocamos esquema,
y hacemos referencia a prueba BD, ¿qué pasa si en este momento nosotros ejecutamos este query? Hacemos clic en el rayo, vemos que ha sucedido un error. Primero que nada nos dice cuál es la acción que nosotros tenemos y cuál es el error típico. En este caso no puedes crear la base de datos prueba-bd porque dicha base de datos existe. Así que nosotros en clases anteriores nos dimos cuenta que podemos combinar palabras claves de SQL para generar sentencias y obtener justamente la información que necesitamos. Así que vamos un momento a la documentación de SQL para ver cuál es la sintaxis al momento de nosotros crear una nueva esquema o una nueva base de datos. Para ello, simplemente vas a necesitar abrir tu navegador favorito y entrar a esta dirección, dev.mysql.com. Al momento de entrar en esta página, vamos a enfocarnos en la sección de documentación que se encuentra en esta sección y vamos a hacer referencia al manual 5.6. Si nosotros buscamos aquí Create Database de esta forma y hacemos clic en Go, estamos utilizando el navegador interno de MySQL para buscar referencias con respecto a la sintaxis de crear una base de datos. Así que nosotros vamos a buscar justamente este link o podemos escoger el primero de la búsqueda. Así que esto es justamente lo que necesitamos. Vemos la sintaxis de Create Database y qué tanto podemos agregar o qué tantas palabras claves podemos combinar. En este caso vemos que estamos utilizando tal cual las palabras y aquí justamente nos hace referencia. Dentro de las llaves van a ir las claves que nosotros podemos agregar. En este caso database o, ya que este símbolo de pipe hace referencia al o lógico, es decir, podemos utilizar esquema o database. En este caso, lo que está en corchete va opcional. Y es decir, si podemos agregar esta palabra if not exist luego de la declaración del nombre en la base de datos. Así que vamos a ver qué sucede si nosotros decidimos agregar estas palabras claves que MySQL nos da la referencia de que son simplemente opcionales. Así que si volvemos a Workbench, vamos a agregar en este caso, luego de esquema, if not exist, tal cual como está en la documentación. Veamos qué sucede cuando ejecutamos este query. Ahora no hay un error, sino una advertencia. Y nos dice que hay una columna afectada. Justamente nos vuelve a hacer la referencia de que no podemos crear la base de datos porque dicha base de datos existe. Así que en este caso, de esta forma, es buena práctica como desarrollador para evitar cualquier error en nuestro servidor. Y podemos crear una nueva base de datos simplemente para probar que funciona correctamente. En este caso, agregamos un -2 y si ejecutamos esta sentencia, hemos creado la base de datos exitosamente. Así que actualizamos la sección de esquemas o base de datos y vemos que se encuentra la nueva base de datos que nosotros hemos creado. Así que tienes dos formas de crear base de datos y cualquiera es muy sencilla de realizar. De esta forma o por código tienes el completo control para personalizar dicha base de datos. Y de igual manera, si decides crearlo por esta sección, tienes al final la opción de modificar dicho query. En este caso podemos agregar la forma en cómo nosotros vamos a guardar los datos en esta base de datos y cómo la vamos a mostrar, ya que sabemos que en el mundo no hablamos un solo idioma y básicamente tenemos muchísimos alfabetos distintos con símbolos específicos para dichos alfabetos. Así que MySQL, tomando en cuenta esto, ha agregado una nueva característica que nosotros podemos colocar al momento de crear una base de datos. Sabemos que cuando a veces utilizamos la ñ, que es esencia del español, no se representa bien en ciertas páginas y hay que agregar caracteres especiales. Workbench está al tanto de dichos caracteres especiales que forman parte de cada uno de los alfabetos con los que representamos los diferentes idiomas, así que podemos agregar esa nueva característica a nuestra base de datos y de esta forma nos aseguramos que almacenemos la información de manera correcta y además las mostremos de igual manera. Así que si vamos a la documentación nuevamente, vemos que podemos agregar una especificación al momento de nosotros crear una nueva base de datos. En este caso, la declaración de default está opcional y podemos agregar estas dos declaraciones luego de nosotros hacer esta sentencia: character set y collate collection name, es decir, un set de caracteres y nombrar dicho set de caracteres o el nombre del alfabeto que estamos utilizando. Así que veamos en Workbench cómo podemos hacer esto. Vamos a evaluar primero al crear una nueva base de datos de la forma en que conocemos. En este caso vamos a crear a prueba base de datos 3 y justamente vamos a hacer referencia a cómo vamos a mostrar y cómo vamos a guardar la información en esta sección de collation. Cuando nos referimos a character set o a set de caracteres, justamente a los diferentes alfabetos que hay en el mundo. Así que aquí vemos la forma en cómo nosotros podemos guardar la información y en este caso Workbench nos hace referencia a que los más comunes son UTF-8 y Latin 1. Así que podemos buscar en este caso UTF-8 Default Collection
Y de esta forma nos aseguramos de crear la base de datos para que contenga la información y se muestre de manera perfecta cuando nosotros consultemos o traigamos información de dicha base de datos. Si nosotros hacemos clic en Apply, vemos que está la nueva declaración. Si vemos la forma en cómo está en la documentación, recordamos que default está por defecto y nosotros podemos agregar un igual al momento de asignar dicha información. Sin embargo, esto solamente lo hago o lo traigo a colación para que veas que hay diferentes formas de nosotros personalizar la base de datos. Sin embargo, lo podemos dejar de esta forma. Y si lo aplicamos, vemos que se ha ejecutado exitosamente y ya tenemos una nueva base de datos con la información específica del comportamiento que va a tener al momento de nosotros guardar información y al momento de consultarla.